Imagina que hoy es uno de esos días en los que todo parece estar en tu contra. El tráfico te hace llegar tarde, un malentendido en el trabajo genera problemas y, al llegar a casa, lo único que quieres es apagar el mundo. Pero en ese momento, te surge una pregunta: ¿por qué algunos parecen navegar por la tormenta de la vida con calma, mientras otros son arrastrados por el caos? Hoy quiero compartir contigo las palabras de un hombre que enfrentó desafíos mucho mayores que los que tú o yo podríamos imaginar. Marco Aurelio, emperador de Roma, gobernó un vasto imperio en medio de guerras, plagas y traiciones. Pero lo más fascinante no es que sobreviviera, sino cómo encontró paz interior en medio del caos. En este video, exploraremos 7 reflexiones de Marco Aurelio que no solo te inspirarán, sino que también te darán herramientas para vivir con más serenidad, propósito y fortaleza interior. Antes de empezar, quiero pedirte un favor: si este tema te resuena, suscríbete a Mentes Formidables. Aquí encontrarás reflexiones y consejos prácticos que te ayudarán a transformar tu vida, un pensamiento a la vez. Ahora, acompáñame en este viaje hacia la mente de uno de los filósofos más grandes de la historia. Para comprender la grandeza de Marco Aurelio, primero debemos situarnos en el tiempo en que vivió, un periodo de desafíos extremos que pondrían a prueba incluso al líder más preparado. Gobernó el Imperio Romano entre los años 161 y 180 después de Cristo, una era marcada por conflictos militares constantes, intrigas políticas y una devastadora pandemia conocida como la peste antonina, que se estima cobró la vida de millones de personas. Este periodo fue especialmente turbulento para un emperador que no solo debía enfrentar amenazas externas, como las invasiones bárbaras en las fronteras del imperio, sino también lidiar con las divisiones internas. En medio de estas pruebas, Marco Aurelio se destacó no por su fuerza militar, aunque fue un líder competente en este ámbito, sino por su fortaleza mental, emocional y filosófica. Un emperador filosófico. Marco Aurelio no era un líder común. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que buscaban el poder por ambición, Marco lo veía como una carga y un deber, un llamado para servir al pueblo romano. Fue educado desde joven en las artes, la retórica y, sobre todo, la filosofía. Sus maestros influyeron profundamente en él, guiándolo hacia el estoicismo, una escuela de pensamiento que ofrecía respuestas prácticas a las preguntas más desafiantes de la vida. El estoicismo no es una filosofía abstracta que solo sirve para debates académicos. Por el contrario, es un manual de vida diseñado para enfrentar el sufrimiento, la incertidumbre y la impermanencia con dignidad y serenidad. Para Marco, el estoicismo no era una teoría, sino un estilo de vida. Los pilares del estoicismo. El estoicismo se centra en 3 principios fundamentales que pueden transformar la forma en que enfrentamos la vida. Controlar lo que puedes y aceptar lo que no puedes cambiar. Este principio es liberador. Marco Aurelio escribió: si te molesta algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y tienes el poder de revocar esa interpretación. En otras palabras, no podemos controlar los eventos que suceden, pero siempre podemos elegir nuestra reacción ante ellos. Durante su reinado, Marco enfrentó tragedias personales, como la muerte de varios de sus hijos. A pesar de su dolor, encontraba consuelo en este principio, reconociendo que lamentarse por lo inevitable no cambiaría la realidad. En lugar de resistirse al flujo natural de la vida, optó por aceptarlo con gracia. Actuar con virtud y propósito en todo lo que haces. Para los estoicos, la virtud es la clave de una vida plena. Ser justo, valiente, sabio y moderado es más importante que cualquier éxito externo. Marco escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Este principio lo guiaba como gobernante. A pesar de las tensiones políticas y las tentaciones del poder absoluto, Marco se esforzó por ser un líder justo y compasivo. Su meta no era la gloria personal, sino el bienestar de su pueblo. Reconocer la fugacidad de la vida para apreciarla más. La idea de la impermanencia es central en el estoicismo. Marco reflexionaba constantemente sobre la brevedad de la vida y cómo esta conciencia debía motivarnos a aprovechar cada momento. Escribió: no vivas como si tuvieras miles de años por delante. El destino está a la vuelta de la esquina. Mientras vivas y puedas, sé bueno. Esta reflexión no tiene como objetivo generar ansiedad, sino fomentar una apreciación más profunda por el presente. Al reconocer que la vida es temporal, Marco encontró la libertad para enfocarse en lo que realmente importaba.
Meditaciones, la sabiduría de un emperador. Durante las noches en que descansaba de las batallas o las largas jornadas de gobierno, Marco Aurelio escribía lo que sentía, pensaba y aprendía. Nunca tuvo la intención de que estos escritos fueran publicados. Para él, Meditaciones era un diario personal, una herramienta para reflexionar y mejorar como ser humano. El texto no es una obra filosófica formal, sino una conversación íntima que Marco tiene consigo mismo. En sus páginas, nos encontramos con un hombre que no era perfecto, que tenía dudas, miedos y momentos de debilidad. Pero también vemos su esfuerzo constante por vivir de acuerdo con los principios estoicos, incluso en las peores circunstancias. La relevancia de Meditaciones trasciende su época. En sus palabras, encontramos consejos que aplican tanto a un emperador romano como a una persona común en el siglo XXI. La manera en que Marco enfrenta las adversidades, su humildad al reconocer sus fallos y su compromiso con la virtud son lecciones eternas. Ejemplo moderno. Piensa en un líder actual que enfrenta crisis económicas, desastres naturales o conflictos sociales. Aunque las herramientas hayan cambiado, los desafíos fundamentales, el estrés, las decisiones difíciles y la responsabilidad hacia los demás, son los mismos. Marco Aurelio nos muestra que, independientemente de la magnitud de nuestras responsabilidades, es posible encontrar serenidad al vivir con propósito y principios sólidos. ¿Por qué nos importa hoy? La vida moderna está llena de distracciones, estrés y presión social. Muchas personas buscan respuestas en libros de autoayuda, terapias y redes sociales, pero la sabiduría de Marco Aurelio nos recuerda que las claves para una vida plena están en nuestra mente. Sus reflexiones nos enseñan a desprendernos de lo superficial y enfocarnos en lo esencial. Manejar el estrés y la ansiedad reconociendo lo que está bajo nuestro control. Encontrar propósito al vivir con integridad y compasión. Marco Aurelio enfrentó pruebas que podrían haber quebrantado a cualquier persona, pero en lugar de sucumbir al peso de su posición, se apoyó en el estoicismo para gobernar con sabiduría y fortaleza. Su legado no solo nos inspira, sino que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a cultivar la virtud, la resiliencia y la gratitud en cada aspecto de nuestras vidas. Primera reflexión. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es creer que podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Nos aferramos a la idea de que, si nos esforzamos lo suficiente, podemos moldear las circunstancias exactamente como deseamos. Pero la vida, con su naturaleza impredecible, rara vez sigue nuestros planes. Marco Aurelio nos recuerda una verdad fundamental: no podemos controlar los eventos externos. Los comentarios de otras personas, las decisiones de un jefe, los caprichos del clima, incluso las acciones de nuestros seres queridos, todo ello escapa a nuestra influencia directa. Sin embargo, la clave de la fortaleza interior no radica en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra percepción de él. Esta enseñanza es profundamente liberadora porque nos quita el peso de luchar contra lo incontrolable y nos permite dirigir nuestras energías hacia donde realmente importan, nuestro interior. La raíz de la frustración. ¿Por qué nos sentimos frustrados? En la mayoría de los casos, es porque nuestras expectativas chocan con la realidad. Queremos que la gente actúe de cierta manera, que nuestras relaciones sean perfectas, que nuestras carreras fluyan sin problemas. Pero cuando algo no cumple con esos ideales, surge el descontento. Marco Aurelio nos invita a mirar más allá de esas expectativas. Nos dice: deja de esperar que el mundo sea como tú deseas y acéptalo como es. Este cambio de mentalidad no significa resignación, sino sabiduría. Al comprender que no podemos controlar lo externo, dejamos de gastar nuestra energía en luchas infructuosas y comenzamos a construir una fortaleza interna que nadie puede derrumbar. Ejemplo práctico. Imagina que estás en una reunión importante. Has trabajado arduamente en un proyecto, pero de repente alguien critica tu trabajo delante de todos. Es natural sentirse herido, enojado o incluso avergonzado. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la sabiduría estoica. En ese momento, puedes detenerte y preguntarte: ¿está esta crítica bajo mi control? No puedes controlar las palabras de la otra persona ni sus intenciones, pero puedes controlar cómo las interpretas. Tal vez esa crítica no sea un ataque personal, sino una oportunidad para mejorar. O tal vez simplemente refleje las inseguridades de quien la emite.
La decisión está en tus manos, permitirás que esa crítica defina tu estado de ánimo o elegirás mantener la calma y responder con dignidad. La verdadera fuerza reside en esa elección. Una reflexión más profunda. Este principio nos desafía a enfrentar una realidad incómoda. Muchos de nuestros sufrimientos son autoimpuestos. Nos preocupamos por lo que podría suceder, por lo que otros piensan de nosotros, o por situaciones que están completamente fuera de nuestro alcance. Pero, como decía Marco Aurelio, los hombres son perturbados no por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. Entonces, la próxima vez que enfrentes una situación difícil, detente y reflexiona. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, suelta la preocupación. Liberarte de esa carga no es una señal de debilidad, sino de inteligencia. ¿Qué puedo controlar? Aquí es donde reside tu poder. Tal vez no puedes controlar una crítica, pero sí puedes decidir cómo responder. Tal vez no puedes cambiar un evento desafortunado, pero puedes encontrar en él una lección valiosa. ¿Cómo puedo actuar con virtud en esta situación? Incluso en las circunstancias más adversas, puedes actuar con integridad, compasión y sabiduría. Al hacerlo, no solo fortaleces tu carácter, sino que también inspiras a quienes te rodean. Relevancia moderna. En la era actual, esta enseñanza es más necesaria que nunca. Vivimos en un mundo interconectado donde constantemente somos bombardeados con noticias, opiniones y expectativas externas. Las redes sociales, por ejemplo, nos exponen a críticas y comparaciones constantes, lo que puede alimentar nuestra ansiedad y nuestra inseguridad. Sin embargo, el principio de Marco Aurelio nos da una herramienta poderosa para enfrentar esta sobrecarga, el discernimiento. Antes de permitir que algo nos afecte, podemos detenernos y preguntarnos, ¿esto realmente importa? ¿Depende de mí? ¿Vale la pena mi energía y mi paz mental? Consejo práctico, la esfera de control. Un ejercicio útil para aplicar esta reflexión en tu vida diaria es imaginar dos círculos concéntricos. El círculo interior representa las cosas que están bajo tu control, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. El círculo exterior incluye todo lo que está fuera de tu control, las opiniones de los demás, las circunstancias externas, el pasado y el futuro. Cada vez que enfrentes un desafío, sitúalo en uno de estos círculos. Si está en el círculo exterior, déjalo ir. Si está en el interior, actúa con determinación y virtud. Un cambio transformador. Al aplicar esta perspectiva, notarás un cambio significativo en tu vida. La ansiedad disminuirá, porque dejarás de preocuparte por lo que no puedes controlar. Las relaciones mejorarán, porque dejarás de intentar cambiar a las personas y comenzarás a aceptarlas tal como son. Y, sobre todo, experimentarás una paz interior que viene de saber que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Marco Aurelio lo dijo mejor que nadie, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cuando aprendemos a aceptar lo incontrolable y a enfocarnos en lo que depende de nosotros, incluso los obstáculos se convierten en oportunidades para crecer. Segunda reflexión. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio, con esta frase, nos invita a reconocer el inmenso poder que tiene nuestra mente en la construcción de nuestra realidad emocional. Aunque no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, sí tenemos el control absoluto sobre el tipo de pensamientos que elegimos alimentar. Marco compara nuestra mente con un jardín, y es una analogía perfecta. Un jardín descuidado se llena de malas hierbas, ahogando las flores y destruyendo su belleza. Pero un jardín que recibe atención constante florece, irradia vitalidad y se convierte en un refugio de paz. De igual manera, los pensamientos que dejamos crecer en nuestra mente determinarán si nuestra vida es un campo árido o un paraíso lleno de significado. ¿Qué significa calidad de los pensamientos? La calidad de los pensamientos se refiere al contenido y la naturaleza de nuestras ideas internas. Un pensamiento de calidad no es simplemente positivo, es realista, constructivo y está alineado con nuestros valores. Marco Aurelio no nos pide que ignoremos la realidad o que neguemos las dificultades, sino que enfrentemos todo con una mente clara, enfocada en soluciones y en el crecimiento personal. Los pensamientos de baja calidad, por otro lado, son aquellos que nos hunden en la autocompasión, la envidia, el miedo o la rabia. Estos pensamientos no solo contaminan nuestra mente, sino que también afectan nuestras acciones y nuestras relaciones.
Aplicación en la vida moderna. 1. Elige tus pensamientos conscientemente. En el ajetreo diario, a menudo dejamos que los pensamientos fluyan sin control. Nos preocupamos por el futuro, nos lamentamos por el pasado, o nos distraemos con trivialidades. Marco Aurelio nos enseña que este flujo desordenado de pensamientos puede ser domesticado. Una práctica sencilla es dedicar cada mañana 5 minutos a reflexionar sobre lo que tienes y por lo que estás agradecido. ¿Por qué? Porque la gratitud actúa como un antídoto contra la negatividad. Cuando reconoces lo que ya es bueno en tu vida, reduces el espacio mental que ocupan las quejas y las preocupaciones. Ejemplo práctico. Comienza cada día con preguntas simples. ¿Qué personas agradezco tener en mi vida? ¿Qué lecciones valiosas aprendí ayer? ¿Qué pequeña cosa, por insignificante que parezca, me hizo sonreír? Escribe estas respuestas en un cuaderno. Con el tiempo, este pequeño hábito fortalecerá tu capacidad de enfocar tu mente en lo positivo, incluso en medio de desafíos. 2. Filtra las influencias externas. Vivimos en un mundo saturado de estímulos externos. Las redes sociales, las noticias y las conversaciones cotidianas pueden ser fuentes de inspiración, pero también de toxicidad. Si permites que la negatividad externa domine tu atención, será difícil mantener pensamientos de calidad. Marco Aurelio severamente enfrentó sus propias distracciones en su época, pero hoy en día, las fuentes de distracción se han multiplicado exponencialmente. Por eso, debemos ser aún más diligentes en proteger nuestra mente. Ejemplo práctico. En las redes sociales, sigue cuentas que te inspiren o te eduquen. Silencia o deja de seguir aquellas que te generan estrés, envidia o descontento. Con las noticias, consume información solo de fuentes confiables y en dosis controladas. Un exceso de noticias negativas no te hace más informado, te hace más ansioso. Con las personas, no te sientas culpable por establecer límites con quienes constantemente alimentan tu mente con quejas, chismes o pesimismo. 3. Reestructura los pensamientos negativos. Es natural que a veces surjan pensamientos negativos, forman parte de la experiencia humana. Pero en lugar de dejarlos crecer sin control, podemos reestructurarlos. Ejemplo práctico. Imagina que has cometido un error en el trabajo y empiezas a pensar, soy un fracaso. Nunca hago nada bien. Este pensamiento, además de ser injusto contigo mismo, es improductivo. En lugar de alimentar esa idea, reformúlala, he cometido un error, pero esto no define quién soy, qué puedo aprender de esta experiencia para mejorar. Esta reestructuración no es un simple pensar en positivo, es un enfoque proactivo que te ayuda a encontrar soluciones y avanzar. La relación entre pensamientos y emociones. Los pensamientos no existen en el vacío, generan emociones. Un pensamiento de miedo puede desencadenar ansiedad. Un pensamiento de enojo puede llevarte a la frustración. Pero un pensamiento de gratitud, amor o esperanza puede elevar tu estado de ánimo instantáneamente. Por eso, Marco Aurelio insiste en que la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si logramos cultivar ideas que nos fortalezcan, nuestra vida emocional también florecerá. Un desafío estoico: domina tu diálogo interno. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, presta atención a tu diálogo interno. ¿Te estás hablando con compasión y claridad o con dureza y pesimismo? Recuerda que tú eres el jardinero de tu mente. Si descubres malas hierbas, no te castigues, simplemente empieza a arrancarlas y a plantar semillas nuevas. Ejercicio práctico. Cada noche, antes de dormir, escribe un pensamiento negativo que surgió durante el día y reescríbelo en términos más constructivos. Por ejemplo, pensamiento original: hoy no logré nada. Reestructuración: hoy tuve un día difícil, pero hice lo mejor que pude dadas las circunstancias. Conclusión: la felicidad no es un destino lejano ni un premio reservado para unos pocos. Es una elección que hacemos cada día a través de los pensamientos que cultivamos. Como decía Marco Aurelio, la mente se adapta y convierte en su propio bien cualquier obstáculo. El impedimento a la acción avanza la acción. Al elegir pensamientos de calidad, transformamos nuestra mente en nuestro mayor aliado y convertimos cada desafío en una oportunidad para crecer. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Marco Aurelio utiliza esta metáfora para recordarnos una verdad fundamental: los pensamientos que dominan nuestra mente dan forma a quienes somos.
nuestra identidad, nuestras emociones y nuestras acciones están profundamente influenciadas por aquello en lo que decidimos enfocar nuestra atención. Si alimentamos nuestra mente con rencores, inseguridades o pensamientos negativos, estas emociones se filtrarán en nuestra vida cotidiana, afectando nuestras relaciones, decisiones y bienestar general. Sin embargo, si cultivamos pensamientos positivos, resilientes y virtuosos, podemos iluminar nuestra existencia y la de quienes nos rodean. La conexión entre pensamientos y carácter. Piensa en tu mente como un río que fluye constantemente. Si el agua está contaminada con negatividad, el río se vuelve oscuro y tóxico. Pero si el agua está clara, llena de virtudes y pensamientos constructivos, el río fluye con pureza y energía. Estoicismo no solo nos invita a observar nuestros pensamientos, sino a intervenir activamente en ellos, asegurándonos de que lo que dejamos entrar en nuestra mente contribuya a nuestro crecimiento y no a nuestra autodestrucción. Los pensamientos no son solo algo abstracto, tienen un impacto directo en tu estado emocional, en tus acciones diarias y, con el tiempo, en el curso de tu vida. Al entender esta conexión, puedes asumir el control de tu narrativa interna y tomar decisiones conscientes sobre quién quieres ser. Ejemplo personal, cómo los pensamientos nos moldean. Imagina que tienes un día difícil en el trabajo. Cometiste un error importante y tu jefe te llamó la atención frente a tus compañeros. Por la noche, al llegar a casa, sigues dándole vueltas al incidente. ¿Cómo pude ser tan tonto? Seguro piensan que no soy bueno en mi trabajo. Estos pensamientos generan emociones de culpa, inseguridad y ansiedad. Sin darte cuenta, empiezas a reaccionar de forma más irritable con tu familia o te refugias en actividades que te distraen pero no te nutren. Ahora, imagina que decides observar esos pensamientos y reformularlos. Cometí un error, pero lo importante es lo que aprenda de esto. Todos tenemos días malos, mañana es una nueva oportunidad. Este cambio de perspectiva no solo alivia tu carga emocional, sino que también te da energía para corregir lo que salió mal y seguir adelante con una mentalidad más saludable. Estrategias prácticas para teñir tu alma con colores positivos. Cultiva el hábito de la atención plena. A menudo, no somos conscientes de los pensamientos que pasan por nuestra mente. Practicar la atención plena, a través de la meditación o simplemente observando tus pensamientos sin juzgarlos, puede ayudarte a identificar patrones negativos antes de que se arraiguen. Ejercicio: dedica 10 minutos al día a cerrar los ojos y observar los pensamientos que surgen. Si detectas uno negativo, no luches contra él, pero tampoco lo alimentes. Imagina que es una hoja flotando en un río que pasa frente a ti. Haz una limpieza de influencias negativas. El entorno tiene un impacto directo en los pensamientos que cultivamos. Examina los contenidos que consumes, redes sociales, programas de televisión, incluso las personas con las que interactúas. Si notas que algo o alguien constantemente provoca pensamientos negativos, considera reducir su influencia en tu vida. Ejercicio: haz un ayuno digital un día a la semana. Durante ese día, evita las redes sociales y dedícalo a leer libros inspiradores, pasar tiempo en la naturaleza o practicar un hobby que te haga sentir bien. Reformula tus pensamientos negativos. Cuando un pensamiento negativo domine tu mente, detente y reformúlalo de manera más constructiva. Esto no significa ignorar los problemas, sino enfocarte en soluciones o perspectivas más equilibradas. Ejemplo: pensamiento negativo: nunca logro hacer nada bien. Pensamiento reformulado: hoy enfrenté desafíos, pero estoy aprendiendo a superarlos. Rodea tu mente de estímulos positivos. Llena tu entorno con cosas que te inspiren. Escucha música que te motive, lee libros que te llenen de esperanza o reflexiona sobre frases que resuenen contigo, como esta de Marco Aurelio. Ejercicio: escribe una frase inspiradora en una nota adhesiva y colócala en un lugar visible, como tu espejo o escritorio. Cada vez que la leas, tómate un momento para reflexionar sobre su significado. El poder de la repetición positiva. Así como los pensamientos negativos pueden convertirse en un hábito que nos arrastra hacia abajo, los pensamientos positivos y constructivos también pueden volverse automáticos si los practicamos lo suficiente. La clave está en la constancia. Al repetir pensamientos que reflejen gratitud, amor propio y resiliencia, estás entrenando a tu mente para que adopte estas cualidades como parte de su esencia. Una reflexión final sobre la metáfora de Marco Aurelio.
Cuando Marco Aurelio dijo que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, no solo se refería a nuestra mente, sino también a la manera en que afectamos al mundo. Un alma teñida de resentimiento y negatividad proyecta esa oscuridad en los demás, mientras que un alma iluminada por pensamientos de virtud y gratitud irradia luz y esperanza a su entorno. Tú tienes el poder de elegir qué colores usas para pintar tu alma. La próxima vez que te encuentres atrapado en una espiral de pensamientos negativos, recuerda, puedes detenerte, observar y elegir un nuevo color. Es un acto de valentía y sabiduría que, con el tiempo, transformará no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. ¿Listo para empezar a colorear tu vida con pensamientos que reflejen tu mejor versión? Cuarta reflexión. Si te sientes herido, es porque eliges sentirte así. Marco Aurelio, con esta frase, nos recuerda una verdad profundamente poderosa: las emociones negativas no son impuestas por el mundo exterior, sino que surgen de nuestra interpretación de los eventos. Aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. En otras palabras, el dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La raíz del sufrimiento emocional. La mayoría de las veces, lo que nos hiere no es el hecho en sí, sino las expectativas, juicios o creencias que proyectamos sobre él. Por ejemplo, si alguien hace un comentario crítico, podemos interpretarlo como un ataque personal y sentirnos heridos. Sin embargo, esa interpretación es solo una elección, y podemos optar por verla de otra manera, una oportunidad de aprendizaje o incluso una señal de que esa crítica no tiene nada que ver con nosotros, sino con las inseguridades de la otra persona. Un ejemplo práctico: críticas en la vida diaria. Imagina que has trabajado arduamente en un proyecto y un colega señala lo que considera un error importante. En ese momento, tienes dos opciones: sentirte herido y pensar, nunca aprecian mi trabajo, no soy lo suficientemente bueno. Cambiar tu perspectiva y reflexionar, esta crítica podría ayudarme a mejorar, no tiene que ver con mi valor personal, sino con la calidad de este proyecto en particular. En este segundo escenario, eliges no otorgarle a la crítica el poder de herirte, sino usarla como un medio para crecer. La conexión entre emociones y elección. Aunque a menudo reaccionamos de manera automática ante situaciones, Marco Aurelio nos invita a tomar una pausa y preguntarnos: ¿estoy eligiendo esta reacción o estoy permitiendo que mi entorno decida por mí? Esta pregunta nos da el poder de tomar las riendas de nuestras emociones y no dejarnos llevar por impulsos. Piensa en una discusión con un ser querido. Cuando alguien dice algo que nos duele, el primer instinto puede ser reaccionar con enojo o tristeza. Pero si en ese momento elegimos detenernos y reflexionar, podríamos descubrir que esas palabras no tienen el poder de lastimarnos a menos que se lo permitamos. Estrategias para aplicar esta reflexión en la vida cotidiana. Practica el autocontrol emocional. El estoicismo enseña que la emoción inicial, enojo, tristeza, frustración, puede surgir de manera natural, pero lo que sucede después depende de nosotros. En lugar de reaccionar impulsivamente, haz una pausa consciente. Respira profundamente y evalúa si tu reacción inicial es realmente útil. Ejercicio práctico: la próxima vez que sientas enojo o dolor por algo que alguien dice, cuenta hasta 10 antes de responder. Este breve momento de pausa puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta reflexiva. Desarrolla una mentalidad de curiosidad en lugar de juicio. Cuando alguien hace algo que te hiere, en lugar de asumir inmediatamente que su intención era lastimarte, trata de verlo con curiosidad. Pregúntate: ¿qué pudo haber llevado a esta persona a actuar de esta manera? Muchas veces, descubrirás que las acciones de los demás tienen más que ver con ellos mismos que contigo. Ejemplo: si un amigo cancela planes de última hora, en lugar de sentirte rechazado, podrías pensar: quizás está pasando por algo que no entiendo completamente. Acepta lo que está fuera de tu control. Las palabras, acciones o actitudes de los demás no están bajo tu control. Lo único que puedes manejar es cómo eliges interpretarlas. Este principio, aunque simple en teoría, requiere práctica diaria para integrarlo plenamente. Ejercicio práctico: cuando algo te moleste, escribe en un papel: ¿está esto bajo mi control? ¿Cómo podría interpretar esto de una manera que me beneficie? Fortalece tu diálogo interno. La forma en que hablas contigo mismo después de un evento doloroso determina si ese dolor se amplifica o se reduce. En lugar de decirte cosas como:
esto siempre me pasa a mí, cámbialo por, esto es temporal y tengo el poder de superarlo. Ejemplo, si un proyecto importante no sale como esperabas, en lugar de hundirte en pensamientos de fracaso, recuérdate, esto no define mi capacidad, es solo una oportunidad de aprender. La diferencia entre dolor y sufrimiento. Marco Aurelio y otros estoicos distinguen entre el dolor, que es una respuesta natural a eventos difíciles, y el sufrimiento, que es una creación de nuestra mente. Por ejemplo, si pierdes algo importante, es natural sentir tristeza. Pero si constantemente te dices, esto no debería haber pasado, mi vida está arruinada, estás alimentando un sufrimiento innecesario. Aceptar el dolor como parte de la experiencia humana, sin añadir capas de pensamientos negativos, nos libera del sufrimiento. Reflexión profunda, tomar responsabilidad de tus emociones. La idea de que somos responsables de cómo nos sentimos puede parecer abrumadora al principio, pero también es liberadora. Si eliges cómo reaccionar, nadie más tiene poder sobre tu felicidad. Este principio no significa ignorar tus emociones, sino enfrentarlas con valentía y decidir conscientemente qué lugar ocuparán en tu vida. Inspiración final de Marco Aurelio. Cuando dijo, si te sientes herido, es porque eliges sentirte así. Marco Aurelio nos regaló una clave para la libertad emocional. Al asumir la responsabilidad de nuestras reacciones, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en los autores de nuestra vida. La próxima vez que te sientas herido, pregúntate, ¿estoy eligiendo este sufrimiento? ¿Hay una manera diferente de interpretar esta situación? Con cada respuesta consciente, estarás fortaleciendo tu capacidad para vivir con paz y propósito, independientemente de los desafíos que enfrentes. Recuerda, tú tienes el poder de decidir cómo colorear cada experiencia. Quinta reflexión. La vida no es mala, ni buena, solo es lo que hacemos de ella. Esta profunda reflexión de Marco Aurelio nos invita a dejar de ver la vida como algo que simplemente nos sucede y en su lugar, asumir una postura activa ante lo que nos acontece. Vivimos en un mundo lleno de altibajos, de momentos que nos parecen buenos y otros que nos parecen malos. Pero, ¿y si te dijera que la vida en sí misma no es inherentemente mala ni buena? Lo que determina la calidad de nuestra experiencia son nuestras elecciones y nuestra interpretación de lo que ocurre a nuestro alrededor. El rol de nuestra perspectiva. Lo que Marco Aurelio nos enseña con esta reflexión es que la vida, en su esencia, es neutral. No es ni buena ni mala, sino que depende de cómo la percibimos y de cómo elegimos actuar frente a ella. Esto se conecta con la idea central del estoicismo: nuestra paz interior no debe depender de las circunstancias externas, sino de cómo respondemos ante ellas. Por ejemplo, imagina que pierdes un empleo, algo que comúnmente se considera una mala noticia. Desde una perspectiva estoica, esta situación podría verse como una oportunidad de crecimiento. Es posible aprender nuevas habilidades, explorar una pasión olvidada o encontrar un camino diferente que te lleve hacia un propósito más claro. Claro que sí. Aquí, la interpretación y el enfoque que le des a la situación determinarán si este evento se convierte en algo negativo o positivo en tu vida. La importancia de nuestra respuesta ante las adversidades. Marco Aurelio no solo nos habla de cómo interpretamos la vida, sino también de cómo elegimos actuar ante las adversidades. La vida no va a siempre seguir nuestros planes, y eso es algo que debemos aceptar. Pero la capacidad de adaptarnos, de encontrar nuevas rutas cuando nos enfrentamos a obstáculos, es lo que realmente define nuestra experiencia. Por ejemplo, si te enfrentas a un gran desafío personal, como una enfermedad o una pérdida, puedes optar por hundirte en la tristeza y la desesperación, o por buscar un sentido más profundo en la experiencia. Aprender de ella y, con el tiempo, encontrar una forma de crecer a partir de ella. Es en cómo respondemos, no en lo que nos sucede, lo que realmente marca la diferencia. Aplicación en la vida moderna: tomar responsabilidad activa. En la sociedad moderna, constantemente nos encontramos buscando culpables, culpamos a otros, a las circunstancias, a la suerte o incluso al destino. Sin embargo, Marco Aurelio nos recuerda que nuestra vida depende de lo que hacemos de ella. Este principio nos invita a tomar responsabilidad activa de nuestra existencia y de nuestra actitud ante los eventos. Por ejemplo, si alguien te trata injustamente, tienes dos opciones: puedes optar por ser una víctima de esa situación, alimentando tu resentimiento, o puedes elegir actuar con madurez. Comprender que las acciones de esa persona no definen tu valor y responder de una manera que esté alineada con tu propio carácter y principios.
Esta reflexión nos invita a cuestionarnos constantemente, ¿qué estoy eligiendo hacer con mi vida? Las decisiones que tomamos definen nuestra vida. Cada día, tomamos decisiones, y aunque algunas son pequeñas, otras tienen un impacto significativo en nuestra vida. Si decidimos seguir adelante con una actitud positiva a pesar de los desafíos, si decidimos aprender y crecer a través de las dificultades, estamos modelando nuestra vida de una manera que nos lleva a la paz interior y a un propósito claro. Sin embargo, si elegimos rendirnos, culpar a los demás o a las circunstancias, nuestra vida se ve afectada por fuerzas externas que no podemos controlar y nos volvemos prisioneros de nuestras propias reacciones. Ejemplo práctico: la toma de decisiones diarias. Imagina que te enfrentas a una serie de pequeños inconvenientes a lo largo del día: un mal tráfico, una tarea difícil en el trabajo, una pequeña discusión con un amigo. A lo largo del día, puedes elegir cómo reaccionar ante cada uno de estos eventos. Si te permites verlos como obstáculos insuperables, terminarás el día sintiéndote frustrado y agotado. Pero si eliges verlos como oportunidades para practicar la paciencia, la flexibilidad y el autocontrol, terminarás el día con un sentimiento de logro, sin importar lo que haya sucedido a tu alrededor. Este principio nos invita a ver cada decisión como una oportunidad para dar forma a nuestra vida. Cada vez que eliges cómo responder a las circunstancias, estás eligiendo tu camino y la forma en que se desarrolla tu historia personal. Si, por ejemplo, enfrentas una situación de conflicto, puedes elegir entre actuar desde el resentimiento o la comprensión. Si eliges la comprensión, la situación no solo se resuelve de manera más constructiva, sino que también refuerza tu sentido de paz interior. La importancia de la gratitud. Marco Aurelio también nos recuerda que, en lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que no está funcionando, podemos optar por centrarnos en lo que tenemos. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para cambiar nuestra perspectiva sobre la vida. Cuando practicamos la gratitud, transformamos nuestra visión del mundo. En lugar de ver los obstáculos como problemas, los vemos como oportunidades de crecimiento. Cada mañana, al despertar, puedes dedicar unos minutos a pensar en lo que agradeces: tu salud, tu familia, tu capacidad para aprender y crecer. Esta práctica te ayudará a comenzar el día con una mentalidad positiva, independientemente de lo que suceda a lo largo del día. Conclusión: el poder de la elección. La vida, en su esencia, no tiene una carga moral predefinida. No es inherentemente buena ni mala, depende de cómo decidimos enfrentarnos a ella. Esta reflexión de Marco Aurelio nos invita a tomar un rol activo en nuestra vida, a asumir la responsabilidad de cómo respondemos ante lo que nos sucede. Al hacerlo, nos liberamos del sufrimiento innecesario y nos dirigimos hacia una vida más plena, llena de propósito y serenidad. En la vida moderna, es fácil caer en la trampa de esperar que las cosas sean perfectas o que el universo nos dé lo que deseamos. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarnos a las imperfecciones de la vida. Cada momento es una oportunidad de hacer algo positivo con lo que tenemos. La vida no es ni buena ni mala, lo que importa es lo que elegimos hacer con ella. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, el poder está en ti. Tú decides qué hacer con este momento, tú decides cómo te enfrentará la vida, y en última instancia, tú decides cómo será tu vida. Sexta reflexión. El que vive de acuerdo con la naturaleza, vive bien. En esta profunda reflexión, Marco Aurelio nos invita a alinearnos con la naturaleza, no solo en el sentido físico, sino también en un nivel más filosófico y espiritual. La naturaleza, en este contexto, no se refiere simplemente a los árboles, los animales o el medio ambiente, sino a la esencia misma de lo que significa ser humano. Vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza interna, nuestra razón, nuestras virtudes y principios fundamentales. Es actuar de manera auténtica y alineada con lo que realmente somos, sin tratar de imponer una identidad que no nos pertenece. La naturaleza como modelo de armonía. En la naturaleza, todo sigue un orden: las estaciones, el crecimiento de las plantas, los ciclos de vida y muerte. Todo tiene su momento, su lugar y su propósito. Marco Aurelio nos recuerda que nosotros, como seres humanos, somos parte de esta naturaleza. Al vivir de acuerdo con ella, nos alineamos con una fuente universal de sabiduría y armonía. La naturaleza es imparcial, es decir, no juzga ni premia, simplemente es.
De igual manera, los estoicos nos enseñan que la vida es un flujo constante de eventos, algunos deseables y otros no, pero la clave para la paz interior radica en aceptarlos tal como vienen. Cuando comprendemos que las cosas suceden por una razón y que nuestro papel es simplemente actuar de acuerdo con la razón y la virtud, encontramos una mayor tranquilidad en nuestro ser. Aceptar lo que es y fluir con ello. Vivir de acuerdo con la naturaleza también implica aceptar nuestra condición humana, nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones. No se trata de pretender que todo está bajo nuestro control o que podemos controlar todo lo que sucede. La verdadera libertad proviene de aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, nuestras respuestas y nuestra actitud ante las circunstancias. Ejemplo práctico. Imagina que estás atravesando un periodo de dificultad en tu vida, quizás una crisis financiera, una relación difícil o un proyecto que no está saliendo como esperabas. En lugar de luchar constantemente contra las circunstancias, el estoicismo nos invita a ver esa situación como parte de la naturaleza de la vida. Las dificultades son una parte inevitable del camino. Al aceptarlas con serenidad, sin resistirnos a ellas, comenzamos a actuar con mayor claridad y propósito, y a tomar decisiones que están alineadas con nuestra razón interior. Aceptar lo que la vida nos da no significa resignarse pasivamente a todo lo que nos sucede, sino entender que las circunstancias externas no tienen poder sobre nuestra paz interior a menos que se lo otorguemos. En lugar de frustrarnos por lo que no podemos controlar, podemos encontrar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada experiencia. La armonía interior como clave para una vida plena. Vivir de acuerdo con la naturaleza también significa desarrollar la armonía interior. Cuando estamos alineados con nuestra naturaleza, nuestras decisiones fluyen con naturalidad, sin excesiva resistencia ni conflicto interno. Esta armonía se logra cuando somos fieles a nuestros valores y principios, cuando actuamos con integridad y cuando nuestras acciones están en sintonía con nuestro propósito más profundo. Imagina a un árbol en el bosque, no lucha contra el viento ni contra la lluvia, simplemente crece, se adapta y sigue su curso. Del mismo modo, nosotros también podemos aprender a fluir con la vida. En lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, podemos aceptar cada momento como parte de nuestro crecimiento personal. Esta es la esencia de vivir de acuerdo con la naturaleza. El papel de la virtud en la vida natural. Marco Aurelio enfatiza que vivir de acuerdo con la naturaleza no significa simplemente aceptar las cosas como vienen, sino también vivir con virtud. La virtud, en el pensamiento estoico, es lo que nos permite alinearnos con lo mejor de nosotros mismos. Implica vivir con sabiduría, justicia, coraje y autocontrol. Estos son los principios fundamentales que deben guiar nuestras decisiones y acciones. Para los estoicos, vivir con virtud es lo que realmente constituye una vida bien vivida. No se trata de perseguir placeres efímeros ni de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de actuar con rectitud en todas las circunstancias. La virtud es la brújula que nos guía en medio del caos de la vida. Así como un río fluye naturalmente hacia el mar, nosotros debemos permitir que la virtud fluya naturalmente a través de nosotros. Aplicación en la vida moderna, vivir de manera auténtica. En la vida moderna, vivimos rodeados de distracciones y presiones sociales que nos empujan a ser algo que no somos. Las expectativas de los demás, las redes sociales, los medios de comunicación, todo contribuye a crear una imagen de nosotros mismos que a menudo no está alineada con nuestra verdadera naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza en este contexto implica ser fiel a quien realmente somos, sin sucumbir a las expectativas externas. Ejemplo personal. Imagina que trabajas en un entorno donde constantemente te sientes presionado para ser alguien que no eres, para cumplir con expectativas ajenas a tus valores. Puede ser fácil caer en la trampa de adaptarse a lo que otros esperan de ti, pero esta es una forma de vivir en desacuerdo con tu propia naturaleza. En lugar de eso, vivir de acuerdo con la naturaleza significa tomar decisiones que estén alineadas con tu autenticidad, incluso si eso significa nadar contra la corriente. Este principio es crucial en un mundo que constantemente nos invita a ser alguien más. Vivir con propósito y resiliencia. Vivir de acuerdo con la naturaleza también significa ser resilientes. La vida no es siempre predecible ni fácil, y todos enfrentamos momentos difíciles. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para adaptarnos y superar las dificultades con dignidad. La resiliencia no es simplemente resistir, sino crecer a través de las pruebas que enfrentamos.
Cada desafío que enfrentas, en lugar de verlo como un obstáculo insuperable, puedes verlo como una oportunidad para fortalecer tu carácter, para vivir con mayor propósito y para aferrarte a lo que realmente importa. Así, vivir de acuerdo con la naturaleza implica una aceptación serena de las dificultades, pero también un compromiso con la mejora continua y el aprendizaje. Conclusión: la verdadera libertad. Vivir de acuerdo con la naturaleza no solo nos ayuda a encontrar paz interior, sino que también nos conduce a la verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que queramos, sino actuar de acuerdo con nuestra naturaleza interna, sin ser esclavos de los deseos externos o de las expectativas ajenas. La verdadera libertad viene de vivir en armonía con nosotros mismos, actuando con virtud y aceptando lo que no podemos controlar. A través de esta reflexión, Marco Aurelio nos invita a considerar cómo estamos viviendo. ¿Estamos actuando en alineación con nuestra naturaleza y nuestros principios más profundos? ¿Estamos buscando la armonía y la paz interior, o estamos siendo arrastrados por las expectativas externas y los deseos efímeros? La respuesta a estas preguntas determinará la calidad de nuestra vida y nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la naturaleza. Séptima reflexión: la muerte es la natural conclusión de la vida, no hay nada de qué temer en ella. La muerte, un tema que siempre ha generado inquietud y ansiedad en los seres humanos, es abordada por Marco Aurelio con una calma que sorprende. Para los estoicos, la muerte es un aspecto integral de la vida misma, algo que debe ser aceptado con serenidad en lugar de ser temido. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, nos recuerda que el fin de la vida es algo natural, un proceso que está más allá de nuestro control. En lugar de evadirla o temerla, lo que debemos hacer es vivir con la plena conciencia de su inevitabilidad, lo que nos permite apreciar y vivir plenamente en el presente. La muerte como parte del orden natural. Marco Aurelio, al igual que otros pensadores estoicos, nos invita a ver la muerte no como un final aterrador, sino como una fase más de un ciclo natural que, de hecho, todos los seres vivos experimentan. Los árboles caen, las estaciones cambian, los animales nacen y mueren, y lo mismo sucede con los seres humanos. Todo lo que nace está destinado a morir. Esta visión de la muerte como algo natural y no como una tragedia es liberadora porque nos permite hacer frente a nuestra existencia con más coraje y menos angustia. En lugar de verlo como una interrupción de nuestra vida, debemos ver la muerte como un retorno al orden universal. Así como cada amanecer es seguido por un atardecer, la vida humana es seguida por la muerte. Esta visión nos invita a dejar de lado el miedo irracional y a aceptar la muerte como una parte del flujo natural de las cosas. Para Marco Aurelio, entender esto nos ayuda a vivir de manera más auténtica y sin miedo, enfocándonos en lo que realmente importa en nuestra existencia. El miedo a la muerte y su impacto en nuestras decisiones. El miedo a la muerte es una de las ansiedades más profundas que tenemos como seres humanos. Nos lleva a evitar pensar en ella, a posponer decisiones importantes o a vivir de manera superficial, como si tuviéramos toda la eternidad para hacerlo todo. Marco Aurelio señala que el miedo a la muerte nos priva de la libertad de vivir plenamente. Este temor nos impulsa a centrarnos en el futuro, a preocuparnos por lo que aún no ha sucedido, y en muchas ocasiones nos aleja del presente. Nos obsesionamos con la acumulación de riqueza, con el logro de estatus o con el cumplimiento de expectativas ajenas, mientras que la vida verdadera se encuentra en el momento presente. El miedo a la muerte a menudo se traduce en la falta de valor para vivir de manera auténtica. Para Marco Aurelio, la muerte no debe ser vista como algo a evitar, sino como un recordatorio constante de lo frágiles y preciosos que son nuestros días. La vida es finita, y al reconocer esto, encontramos un mayor impulso para hacer de cada momento algo significativo. Así, en lugar de ser algo que nos limita, la muerte se convierte en una fuerza que nos libera, nos recuerda que cada segundo cuenta y que no debemos esperar más para vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Aplicación práctica: vivir como si la muerte fuera un amigo cercano. Para que esta reflexión sobre la muerte sea útil en nuestra vida cotidiana, podemos hacer un ejercicio de conciencia, uno que Marco Aurelio mismo practicaba a diario. El ejercicio consiste en recordarnos que la muerte es inevitable y que no sabemos cuándo ocurrirá. Esta práctica no es para sumergirse en la desesperación, sino para abrazar la vida de una manera más profunda y significativa. Ejemplo práctico. Imagina que te enfrentas a una decisión importante, como cambiar de carrera o tomar un riesgo personal que te podría alejar de tu zona de confort. El miedo a lo desconocido puede ser fuerte,
pero recuerda que la muerte es parte del ciclo natural, y cuando nos aferramos al miedo, solo estamos postergando vivir una vida auténtica. Piensa que si todo acabara mañana, ¿te arrepentirías de no haber dado ese paso? Este tipo de preguntas nos invitan a dejar de lado los temores infundados y a actuar con valentía. De hecho, Marco Aurelio nos aconsejaba que diariamente nos recordáramos nuestra mortalidad como una forma de encontrar sabiduría y claridad. Nos instaba a no dejar que el miedo al fin de la vida nos impidiera vivir plenamente. Cada día debe ser una oportunidad para hacer lo que realmente importa, para buscar la virtud y para hacer el bien, sin posponer nuestras decisiones por temor a lo que no podemos controlar. La muerte como un recordatorio para la gratitud. Otro aspecto esencial de esta reflexión es que, al reconocer la muerte como parte de la vida, desarrollamos un sentido de gratitud. Si la vida es finita, cada momento tiene un valor único y precioso. Vivir con la muerte presente en nuestra mente no solo nos hace más conscientes de nuestra mortalidad, sino que también nos permite disfrutar más de lo que tenemos en este momento. Cuando entendemos que no tenemos tiempo ilimitado, comenzamos a ver las pequeñas cosas como regalos. El simple hecho de estar vivos, de poder experimentar el mundo, de compartir momentos con seres queridos, se convierte en una fuente de agradecimiento. Al final, no es el número de años lo que importa, sino cómo vivimos esos años. La muerte nos enseña a apreciar la vida y a vivirla con mayor profundidad. La muerte y el legado, lo que realmente importa. Un último aspecto que Marco Aurelio aborda en esta reflexión sobre la muerte es la cuestión del legado. Cuando aceptamos la muerte como algo natural, también comprendemos que no podemos llevarnos nada de este mundo. Todo lo que hemos logrado, todo lo que poseemos, es transitorio. Lo único que permanece es el impacto que hemos tenido en los demás y la virtud con la que hemos vivido. Ejemplo personal. Imagina que pasas tu vida acumulando riquezas y buscando el reconocimiento de los demás, pero nunca tomas tiempo para desarrollar relaciones profundas o para vivir conforme a tus principios. Cuando llegue el fin de tus días, ¿qué habrás dejado atrás? Las riquezas materiales se desvanecen, las opiniones de los demás son efímeras, pero el impacto de tus acciones virtuosas y de tu bondad perdura en los corazones de aquellos a quienes tocaste. Este entendimiento nos da una dirección más clara para vivir. En lugar de centrarnos en lo superficial o en lo pasajero, podemos enfocar nuestra energía en lo que realmente perdura, el bienestar de los demás, nuestra contribución a la comunidad y la integridad de nuestras acciones. Vivir con la muerte en mente no es vivir con desesperación, sino vivir con un propósito claro de lo que queremos dejar como legado. Conclusión: liberación a través de la aceptación de la muerte. La muerte es una de las realidades más poderosas de la vida, y sin embargo, en lugar de ser una fuente de desesperación, Marco Aurelio nos invita a verla como una liberación. Liberación del miedo, liberación de las preocupaciones fútiles y liberación para vivir de acuerdo con nuestros principios. Cuando entendemos que la muerte es tan natural como el nacimiento, dejamos de temerle y comenzamos a vivir con mayor plenitud. La verdadera sabiduría está en vivir cada día con propósito, porque, al final, lo único que realmente tenemos es este momento presente. Las reflexiones de Marco Aurelio no son solo palabras bonitas, son herramientas para vivir una vida con propósito, resiliencia y paz interior. En un mundo lleno de distracciones y superficialidad, este legado estoico es más relevante que nunca. Si este video te inspiró, suscríbete a Mentes Formidables y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos, podemos seguir explorando ideas que transforman vidas. Porque como diría Marco Aurelio, la felicidad no depende de lo que pasa a tu alrededor, sino de cómo eliges verlo.